Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi nombre es Rafael Antonio Caro Sarabia, de la Iglesia Pentecostal Unida. Y bueno, actualmente me desenvuelvo como evangelista. Y bueno, que Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a estar haciendo esta oración para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Padre Santo, Padre Eterno, gracias, Padre Santo, Rey de Gloria, bendito Dios de los cielos. En este momento estamos en este lugar, Padre Santo, para poder glorificar tu nombre, Señor, y hablar de tu palabra, Padre Santo, para la edificación de tu cuerpo, Padre Santo, bendito Dios de los cielos, Padre amado, tuyo es el reino en su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, Padre Santo. Colocamos esta palabra que es tuya, no de nosotros, sino que es tuya, Padre Santo. Somos instrumentos, Padre Santo, tuyos de los cielos, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, amén. Aleluya. ¿O quieres comenzar tú? Adelante, mi hermano, adelante. Amén. Dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 5:22 al 25. Es tremendo lo que dice aquí el apóstol Pablo en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: no impongáis las manos con ligerezas a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate puro. Sigue diciendo el 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, mira lo que sigue diciendo aquí el 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante que ellos vengan. Aquí estamos hablando de personas muy ungidas de parte de Dios, que pueden sentir los pecados de otras personas incluso antes que lo digan solamente con la boca. Después sigue diciendo: a juicio más a otros que se le descubre después. Claro, porque si se le está preguntando si tiene alguna cosa oculta y no lo habla, automáticamente aquí me está diciendo la palabra que se le debe hacer juicio de una manera, o sea, caerle fuerte con la palabra. Sigue diciendo el 25. Asimismo, se hace manifiesta las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, porque mientras hay palabra, mientras hay unción, mientras que hay unción de parte de Dios, Dios revela a sus apóstoles, Dios revela a sus ministros, Dios revela al evangelista y al profeta, le revela las cosas que están en lo oculto. Ahora bien, una de las cosas que dice empezando la palabra de Dios: no impongáis las manos con ligerezas a ninguno, ni participéis en pecados ajenos, consérvate puro. Es bien sabido que hay personas que en el mundo cristiano siempre todo el tiempo se la pasan pecando, haciendo cosas una tras de otra, incluso haciendo cosas en los ocultos. Cuando esas personas vienen a los ministros de Dios para que le impongan la mano, el ministro siempre tiene que estar alerta en el nombre de Cristo Jesús. El ministro siempre debe estar alerta si le pone la mano o no, porque hay pecados donde hay transferencia de espíritu. De hecho, una persona que no está cubierto bien en la unción del Espíritu Santo, al esa persona poner las manos, hay una transferencia de al que le está poniendo hacia él algo negativo, porque no está cubierto con la sangre de Cristo, porque esa persona no está caminando bien. Aquí estamos hablando de las personas que tienen que tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: consérvate puro, consérvate puro. Aquí sabemos que el que tenía más conocimiento, obviamente, era el apóstol Pablo, y Timoteo estaba aprendiendo de la palabra de Dios. De hecho, Timoteo no tenía más conocimiento que el apóstol Pablo, por eso le estaba enseñando esta palabra. Es muy bien sabido que hay personas que al imponer la mano siempre le pueden suceder cosas, porque si la persona tiene alguna rabia con algún hermano, alguna rabia con alguna hermana, o tiene alguna rabia de cualquier índole, hay una puerta abierta espiritualmente ahí. Y esa persona, si está poniendo la mano, esa persona va a resultar más enferma que incluso al mismo que le está poniendo la mano, por causa de que hay puertas abiertas. Entonces, hay que tener cuidado, porque incluso la palabra ahí me dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Una de las cosas que se debe aprender aquí es que nosotros somos una casa para el Espíritu Santo, no hecha de manos de hombres, sino hecha por el mismo Dios.
y debemos de saber de que Dios a nuestra vida la purifica de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Qué hermoso es cuando podemos llegar al trono de la gracia, hablarle a Dios en oración y decirle a Dios en oración: Padre Santo, mira, tengo un problema con un hermano, tengo un problema en las finanzas, y aunque Dios sabe todo, Dios quiere que tú le declares todo lo que tú necesitas, porque si tú le declaras todo de lo que necesitas, de lo que no puedes pasar, de lo que no puedes, que siempre caes en un pecado, que siempre caes en algo oculto, cuando pasa de esa manera es necesario declarárselo a Dios para que Dios trate con uno por medio de su palabra. Recuérdense que la palabra dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y cuando una persona carece de conocimiento, hay puertas abiertas, y al imponer la mano, si es un ministro, usted puede resultar más afectado que aquella persona que le está imponiendo las manos. Un pastor una vez vino a la iglesia, vino aquí a la casa, y cuando vino a la casa, yo recuerdo que la última palabra que le había dicho: pastor, no te dejando de que todo titiri mundachi le esté poniendo a la mano a los miembros de la iglesia. Solamente el que le debe estar poniendo la mano es usted. Si hay personas que no tienen unción, que no le pongan las manos a los hermanos de la iglesia. El varón una vez se dejó llevar por el protocolo, no le dijo nada al pastor porque lo tenía muy en alta estima al que venía de visita, y dejó que le pusiera la mano encima a una sierva que es la que más sirve en la iglesia. Ay, ¿y eso para qué fue? Eso fue tremendo. Esa mujer se puso mal, estaba después en contra del pastor, quería pelear, quería hacer cosas que eran tan extrañas, y decía: pero es que ella no es así, porque se dejó poner la mano por una persona que fingía unción y no tenía unción. Y cuando, ¿qué pasa? Aquí había transferencia de espíritus. Cuando una persona no está ungida de parte de Dios e impone la mano, puede haber transferencia de espíritu de lado y lado. Y ninguno de los dos van a quedar favorecidos, porque van a quedar más enfermos, porque los dos les falta unción. Ninguno, si la persona no está llena de la presencia de Dios, ¿qué va a impartir? No puede impartir nada. Necesita la unción del Espíritu Santo, que es la que causa el convencimiento a través de la palabra. No es lo mismo que una persona escuche a una persona diciendo: arrepiéntete de tus pecados, que alguien que le habla por medio de la unción del Espíritu Santo y le diga: arrepiéntete en el nombre de Cristo Jesús, y le pone la mano y la persona siente la unción del Espíritu Santo por causa que esa persona está llena de la presencia de Dios. La Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo la doy. Dios da esa paz a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Es necesario que la persona que se acerque a Dios se acerque creyendo que lo va a hallar, pero es importante que usted que impone manos siempre esté lleno de la presencia de Dios, siempre tenga un nivel alto de oración, para que tenga un discernimiento, así como lo dice la palabra, que antes de que vengan ya usted sabe lo que esa persona tiene, por causa de que se lo reveló el Espíritu Santo. Y en la causa también me sigue diciendo el 24, que cuando usted le pone la mano a la persona, y aunque no lo declare, aún cuando se vaya, usted sabe que tiene esa persona y de qué no quiere hablar, por causa que el Espíritu Santo tiene una conversación íntima contigo, a causa que estás cumpliendo lo que dice la Biblia. Y cerrada la puerta de tu cuarto, entra tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Cuando hay una conversación con el Espíritu Santo te dice que lo que hay oculto te lo declara porque lo está buscando a él, en el nombre de Cristo Jesús. Lenín, duré 11. Tú me imagino que el minuto. Wow, no, mi hermano, esto es algo sorprendente, mi brother, porque en realidad es muy peligroso poner manos a la ligera. A mí me ha tocado llegar a congregaciones, ¿verdad?, donde sé que los líderes están mal, sé que los hermanos de la congregación están mal, los líderes de la congregación, y de repente la misma gente, hermano, ore por mí. Y yo de repente oro de lejos, no les impongo la mano, y me dicen muchos hermanos: ¿por qué tan indiferente? No lo vamos a contagiar. Excusa el texto que usted acaba de mencionar, hermano, el tener cuidado de no poner las manos a la ligereza. Y miren, hermanos, creo que nadie somos responsables, no me voy a hacer responsable de su falta de respeto ante Dios. Creo que yo no soy perfecto, ni mucho menos, pero evidentemente por cuidado a mi persona, a mi vida espiritual, no voy a ir por usted imponiendo de las manos. Una hermana me decía: es que tú eres muy religioso, te quieres creer más santo que todos. Y le dije: no,
El problema es clave, hermano, porque realmente Pablo dice, no impongas las manos a la ligereza para que no participes de las obras infructuosas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un círculo de cristianos que dicen que debemos prestar mucha atención al tema de la imposición de manos. La Iglesia Católica enseña acerca de la imposición de manos como para poder ordenar a un sacerdote. Uno mismo tiene que imponer las manos a otro para que pueda ejercer el sacerdocio. Evidentemente la Biblia lo habla, pero también quién es el que nos está mandando. El apóstol Pedro dice que la misma unción que recibimos es la que nos capacita. A veces dependemos mucho, bendito sea el nombre del Señor, tu nombre, un concilio nos comisione para hacer algo. Evidentemente, gloria al Señor, sí necesitamos estar bajo autoridad porque eso es bíblico, pero tenemos también que cuidar si aquella persona, aquel concilio está autorizado por el cielo, bendito sea el nombre del Señor. Es una doctrina recibida de parte de Dios de imponer las manos, pero también tener mucho cuidado con no imponerlas a la ligera, bendito sea el nombre del Señor. Imponer las manos a la ligera acarrea muchos peligros. De ahí muchos pastores primero deben ayunar, orar y estar en perfecta armonía con Dios para poner las manos sobre algunos enfermos. Cristo dijo en Marcos 16:15, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Evidentemente el imponer manos para sanar para un enfermo no endemoniado, bendito sea el nombre del Señor, tiene que ser algo muy cuidadoso, porque hace unos años me pasó que un hermano estaba hablando con una mujer que tenía cáncer y ese hombre empezó a orar, la mujer sanó, lo que se le da la transferencia y el cáncer que tenía que ella mujer se le transfirió a él. Evidentemente mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que al siervo de Dios le haya transferido? ¿Cómo andaría que el hombre espiritualmente? Porque evidentemente vemos que Jesús oraba por leprosos y les imponía la mano y le decía, quiero ser limpio. Él dijo, ¿verdad? Cosas mayores que las que yo hice harán ustedes. Evidentemente las señales de imponer la mano nos tienen que seguir, pero tenemos que tener mucho cuidado, número uno, tener la autorización del cielo para imponer manos, no la autorización del concilio, no la autorización de los pastores, la autorización del cielo, porque él dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Entonces, evidentemente, el imponer las manos es tener mucho cuidado, bendito sea el nombre del Señor. Para poner las manos sobre algunos enfermos, de no hacer caso a esta advertencia, la enfermedad de la persona o hasta un demonio se puede transferir a la persona. Ellos aprovechándose de esta situación. Pues la luz de la verdad del versículo de mención no tiene nada que ver con este tipo de enseñanza, ni siquiera existe enseñanza en toda la Biblia. Por lo tanto, la imposición de manos no es una doctrina como algunos quieren enseñarnos. Evidentemente, no es una doctrina, tiene que ser algo para que, o sea, tenemos que entender que es una doctrina y que es una práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Es un rico. Dice Hebreos 6:2, ¿verdad? Sin un rico. Si bien es cierto, encontramos muchos versículos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de entre ellos tienen diferentes propósitos, como el de sanar. Marcos 16:18, aleluya. Génesis 48:14, el de bendecir cuando Jacob bendijo a sus hijos, va a decir que le puso las manos a sus hijos para bendecirlos. Gloria al Señor, para delegar autoridad. Cuando Moisés le delega la autoridad, Moisés a José, evidentemente dice que le impuso las manos para delegar la autoridad. En otras palabras, en aquellos tiempos el imponer la mano era como darle una autorización a la gente y decirle, le estoy cediendo mi lugar, bendito sea el nombre del Señor. Como es el caso de los versículos que estamos hablando. Ahora nos centramos en el versículo que estamos tratando, lo que está viendo el hermano. Vemos cómo el contexto. El apóstol Pablo está hablando sobre el acto de ordenar algún ministerio a través de la imposición de manos. Esta práctica procedía desde el Antiguo Testamento cuando se imponía las manos sobre el animal que iba a ser sacrificado. Dice la Biblia que cuando el sacerdote iba a matar a un animal, era porque el sacerdote iba a ofrecer ese sacrificio, bendito sea el nombre del Señor, y le ponía la mano sobre el que iba a ofrecer el sacrificio para que se identificara el sacrificio con el que estaba ofreciéndolo. Éxodo 29:10, Éxodo 29:15, Éxodo 29:19, Levítico 4:15, Números 8:18, Números 27:18, Deuteronomio 34:9, nos enseña esto, que se imponía la mano sobre el animalito que iban a sacrificar, bendito sea el nombre del Señor, para de una manera de transferencia el pecado de aquella persona fuera transferido sobre aquel cordero, sobre aquel becerro, bendito sea el nombre del Señor, que iba a ser sacrificado en forma simbólica, pero Dios lo tomaba de manera literal, bendito sea el nombre del Señor.
Recordemos que Timoteo era un joven pastor, como digo nuestro hermano, ¿verdad? Así que la carta tiene el propósito de instruir sobre la dirección de la iglesia y el establecimiento de líderes. En pocas palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que no debería de apresurarse a escoger su líder, especialmente a un anciano, a un obispo. O sea, evidentemente tenía que tener mucho cuidado y que el Espíritu Santo, porque hoy en día a veces se le cede lugares al hijo del pastor, al hijo del evangelista, y empiezan a decir, son hijos de pastor, todos son pastores de jóvenes. Evidentemente, tenemos que cerciorarnos como siervos de Dios a quién estamos delegando la autoridad. Yo le he dicho muchas veces, la iglesia Dios no tiene escogidos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el sacerdote le cedía el lugar a sus hijos sacerdotes, pero en el Nuevo Pacto cada quien, el Espíritu Santo determina. Igual que el pastor, por cuanto es pastor, la esposa es pastora, mentira del diablo. Por cuanto es esto, la esposa también es lo mismo. No, señores, tenemos que entender que cada quien tiene que buscar su llamado, tiene que buscar que sea el Espíritu Santo el que le imponga el llamado, bendito sea el nombre del Señor, y no el hombre, no que le diga al esposo, por cuanto tú eres mi cónyuge, te voy a ceder también parte del ministerio. Esa es una vil burrada, bendito sea el nombre del Señor. En los concilios tenemos que tomar muy en claro, alabado sea el nombre del Señor, no permitir que la iglesia se convierta en una mafia, como aquí en México, ¿verdad? Fue la iglesia de la luz del mundo, que desde el abuelo fue el principal promotor de la luz del mundo, y luego vino el hijo, y luego vino el nieto. O sea, el nieto del que ahorita está en la cárcel, Samuel Joaquín, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Evidentemente, esta mafia religiosa se convirtió porque la autoridad la tomó la familia, bendito sea el nombre del Señor, y se empezó a heredar. Gloria al Señor, aleluya. Realmente, más peligroso que poner las manos sobre un enfermo es el de conferir autoridad a alguien que no está calificado, aleluya, para determinada tarea. Como hombres destacados, identifícalo con una iglesia local. Hay veces la tendencia de promocionarlo rápidamente a puestos de total responsabilidad, aleluya. Personas que a lo mejor no tienen la capacidad ni el llamado de Dios. Triste y lamentablemente, esto sucede hoy en día en muchas congregaciones, que porque le cayó bien al pastor, que porque le cayó bien al hermano, o porque da mucha platita, ¿verdad? Porque da diezmo, y compran el ministerio, compran el llamado. Y yo me pongo a ver con el apóstol Pedro cuando le digo, Señor, perezca contigo, cuando aquel hombre quería comprar el don de Dios con dinero. Pero hay pastores, hay ministros que perdonan, hijos del diablo, bendito sea el nombre del Señor, que por un poquito de billete, alabado sea el nombre del Señor, venden los ministerios, te otorgan el ministerio a alguien que no tiene ni la dirección, ni la unción, ni el Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Es importante que como cristianos entendamos, esto no se delega en ministerios, ni como decimos aquí en México, no se delegan en puestos. No estamos en la política, porque el papá es político, presidente, le delega ser un huesito para que gane billete al hijo, al nieto, a la familia. Esto debe tener que mucho cuidado, alabado sea el nombre del Señor, porque lo que la iglesia en este siglo XXI necesita es hombres llamados, mujeres llamados por el Espíritu Santo, que sean aprobados por Dios. Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarte. Como un hombre, una mujer, que Dios no le ha llamado al ministerio, puede presentarse a Dios como obrero aprobado. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque le va a tratar de dar cuentas al concilio, al pastor, a quien lo puso. Por lo cual, amado hermano, esa persona trata de llevar una apariencia delante de los hombres, no delante de Dios. Aleluya, vamos, gloria al Señor, aleluya. La responsabilidad tampoco debe identificarse con hombres de carácter desconocidos. No sea que al hacerlo participe de sus pecados la responsabilidad de liderazgo. Yo siempre le he dicho, hermano, pastor, evangelista, siervo de Dios, tú tienes un cargo de la iglesia, porque evidentemente, amado hermano, el peor error de los cristianos es de que piensan, gloria al Señor, que esto se delega, que esto es por el hombre. Por ejemplo, me ha tocado hermanos que dicen, no, es que a mí me lo puso el pastor, a mí me puso de diácono de esto. Y yo digo a la gente, si usted no tiene la seguridad de que Dios lo ha llamado al ministerio, no se aviente, no se arriesgue a fracasar, a hacer el marido del diablo. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que tenemos del llamado de Dios nos ha costado trabajo, nos ha costado tiempo, críticas, murmuraciones, calumnias, persecuciones. Sabemos que este camino no ha sido fácil, bendito sea el nombre del Señor, porque el que nos llamó no fue el concilio, no fue el pastor, no fue porque le caímos bien a un pastor, fue Dios. Y evidentemente sabemos que cargar este peso del ministerio
no es cualquier cosa, bendito sea el nombre del Señor, y tampoco lo recibimos ya porque llegamos a la iglesia y porque éramos buenos oradores, no, sino que fue un proceso. Me decía una vez un hermano, oiga hermano, qué bonito se ve limpiando la iglesia, qué bonito se ve haciendo la aseo. Hermano, yo empecé así, mi ministerio comenzó en la iglesia, barriendo, trapeando, haciendo el aseo de la iglesia, lavando los baños, bendito sea el nombre del Señor. Luego empecé con mujer, acomodando a la gente, bendito sea el nombre del Señor, y luego Dios mismo lo fue promoviendo uno por poquito, le digo, porque evidentemente hay gente que quiere comenzar desde arriba, y esto lamentablemente muchos hijos de pastores comienzan desde arriba porque no les cuesta nada, porque como papi es el pastor, el hijo también es el pastor. Perdón, es un fracaso terrible, bendito sea el nombre del Señor. En muchas iglesias conservadoras se tiene hombres estudiando la Biblia y luego terminan sus estudios y los nombran pastores, aleluya, pero solo son pastores de papel, hombres preparados, pero sin vocación de servicio. Lo que necesitamos ya no es teólogo, ya no necesitamos católogos, ahora necesitamos hombres conforme el corazón de Dios, que Dios los haya escogido y que Dios los haya puesto, alabado sea el nombre del Señor. Ya no necesitamos un montón de pastores sinvergüenzas que tienen un título. Me acuerdo aquí en Cuauhtémoc, donde yo radico, hay una pastora que en su iglesia tiene como 5 certificados de liberación, certificados de teología, y cuando le toca liberar el endemoniado, le digo a la hermana, saquen certificados a ver si el diablo se le toqueta, y evidentemente, pues claramente que no, porque la letra no asusta al diablo. Lo que asusta al diablo es hombre ungido y puesto por Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y con esto termino esta participación. Claramente la Biblia dice, gloria al Señor, aleluya, cuando un hombre fue puesto para el servicio por Dios, Pablo dijo, yo cuando Dios me llamó, no subí con los apóstoles, no subí a la iglesia, dice, me fui al desierto para que el Espíritu Santo me capacitara. ¿Qué quiere decir? El hombre de Dios no tiene por qué subir a otro hombre. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios depende del Espíritu Santo. Evidentemente la promoción donde Dios te va a posicionar como cristiano, como creyente, como siervo de Él, es, dice la Biblia, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Yo le doy gracias a Dios porque como ministerio evangélico, bendito sea el nombre del Señor, Dios nos ha abierto puertas a predicar en lugares, pero evidentemente también Dios se ha encargado de cerrar puertas donde el ministerio no es bienvenido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el ministerio no lo compra el hombre, no lo compra los concilios. A mí me han querido comprar, a una iglesia católica me han ofrecido dinero para irme a ser católico, para acceder a ellos, pero les digo, no señores, este ministerio le ha costado a Leitán Rodríguez tiempo, dinero, esfuerzo, lágrimas, para ir a tirarlo por unos cuantos pesitos, pues como que no, bendito sea el nombre del Señor. Hay unos sinvergüenzas que por dinero, por fama, por tener muchos seguidores, se venden al mejor postor. Adelante, hermano. Bueno, mira, sí, tremendamente. De hecho, me hiciste recordar un testimonio de una vez en una ocasión de que un presbítero de una iglesia, ese presbítero, mira, tenía mucha cosa contra un varón y decía, uy, este está bueno para ponerlo de pastor. Él era un evangelista, pero lo puso de pastor. Y resulta que el hombre no se metió en oración ni nada. El hombre le fue a imponer las manos a ese evangelista, y cuando le impuso las manos, bueno, lo consagró para eso. Bueno, ahora sí vas a ser pastor, y bueno, y lo envió para esa iglesia. Esa iglesia tenía 89 miembros. Era una iglesia pequeña, pero estaba llena, porque 89 miembros era lo que le cabía. Y resulta que pasó lo siguiente. A causa de que esa imposición de manos, no guiada por el Espíritu Santo, ese hombre cuando llegó, lo primero que dijo, yo voy a tumbar ese púlpito. Y la gente le preguntaron, ¿por qué? Porque en ese púlpito predicaba el otro pastor. Yo quiero hacer un púlpito para mí. Y imagínate tú, todo el mundo se quedó viendo como gallina que mira sal, porque ¿y qué le pasó? Porque ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver que el otro predicó ahí? ¿Qué tiene que ver? Entonces el hombre dijo, no, yo no quiero predicar ahí, yo quiero predicar en mi púlpito. Entonces el hombre, él mismo se estaba haciendo un altar. Para él mismo. Y cuando se montó y empezó a predicar, el hombre predicaba, pero como tú acabas de decir, el hombre predicaba, pero con letra, pero ahí no había Espíritu Santo. Al cabo de un año, esa iglesia quedó solamente como con 8 miembros. De 89 miembros, lo dejó con 8. Todas esas almas se fueron al mundo por causa de que aquella persona que se le impuso la mano, se le impuso fue por convicción y no se le puso por convicción. Porque si se le hubiese puesto por convicción, automáticamente esa persona hubiese sido productivo en el lugar donde se le puso.
por causa de que la imposición de mano venía de parte de Dios. Ahora es tremendo esto. También quiero contarte otro testimonio de un varón que una vez fue a alquilar un coliseo, una aroma enorme para hacer un culto grande para Dios. Y él decía, y se van a arrepentir las almas, y Dios va a mostrar su gloria y broma, pero se consiguió a un pastor dramático que le impuso la mano. Y el pastor le dijo, y tú te vas a meter en ese problemón, esa broma tan grande, si tú eres un muchacho, y en ese problemón, y le dijo, tú eres un muchacho y te vas a meter en ese problemón, vas a de ver la manera de caminar. El hombre ya sugestionó a ese evangelista, lo había sugestionado. Cuando le puso las manos, ese hombre quedó temeroso, con miedo y la cuestión, y el hombre ya no quería salir al coliseo, no quería salir a ese coliseo grande para hacer ese culto tan grande que ya habían puesto. Y resulta que había una profeta en ese lugar y le dijo, te dejaste poner las manos por una persona contaminada. ¿Me puedes decir quién es? Y el evangelista le dijo, sí, el pastor tal me puso las manos. Ese hombre está contaminado, te pasó un espíritu de duda. Y la profeta le oró, y cuando le oró, ¡pum!, se reventó ese espíritu inmundo y se fue para afuera. Después otra vez el evangelista, y vamos a ganar almas en el nombre de Cristo Jesús, vamos a ganar almas. Y el hombre sale del coliseo, presentan tremendo culto hacia el Señor Jesucristo, y desciende la gloria de Dios, y llegaron a ver muchos milagros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando la persona incorrecta te pone las manos y tú estás para un proyecto grande donde tienes una visión que ya Dios te dio, puede ser opacado por aquella persona que te impone las manos pero no tiene visión. Si esa persona no tiene visión, va a pasar la ceguera a otra persona. Y es verdad, hay pastores así que no están ahí para que ayudar a otros, sino más bien para que otros fracasen, porque ellos viven una vida fracasada y hacen fracasar a otros porque no quieren que las otras personas brillen más que él, por causa de que esa persona se siente que ha fracasado en su ministerio. Hay una cosa que hay que recordar en esto, de que no es una carrera. Yo no quiero, por ejemplo, hacer una carrera contigo o hacer una carrera con cualquier otro hermano o hermana, porque no es una carrera que yo quiero ganarle al otro hermano. No, yo lo que quiero es estar en esta carrera, en el nombre de Cristo Jesús, en la carrera que Dios me puso, en el ministerio que Dios me puso, seguir adelante en este ministerio, seguir adelante con la unción del Espíritu Santo, ganar almas para Cristo, desearle a los hermanos que siempre vayan adelante en el nombre de Cristo Jesús, así como dice la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo, que por el presbiterio, cuando hablan que están los 5 ministerios y ponen la mano para consagrar a alguien, ya sea de evangelista, de maestro, de pastor o de maestro de algo, para consagrarlo, tiene que haber un presbiterio, y el presbiterio es importante para que oren por esas personas, para que haya una transferencia de la unción del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos. También quiero contarte en otra ocasión. No me queda mucho tiempo porque son 10 minutos por cada uno. Entonces es importante que la persona mantenga en el nombre de Cristo Jesús, tenga mucho cuidado, como dicen por ahí, ojo pelado con el que te va a poner la mano, ojo pelado a quién le vas a poner las manos. Y en la persona que impone las manos, que tiene el ministerio de imposición de manos, tiene que saber que usted, cuando va a poner manos, no puede tener puertas abiertas, no puede tener cosas que le deba a alguien, rencor contra alguien, rencor contra una persona, porque ese tipo de rencor es una puerta abierta que cuando impone las manos se transfiere en espíritu de al quien tú le estás poniendo las manos, se está transfiriendo espíritu hacia ti por causa de esa puerta abierta. Por eso es que hay muchos enfermos hoy en día, por eso es que hay muchos enfermos en todos lados, por causa de que hay personas que al imponer la mano se transfirieron los espíritus de enfermedad hacia la persona que estaba imponiendo las manos por causa de que tenía puertas abiertas. Así puedo conocer yo muchos testimonios de personas que pusieron mano y quedaron hasta mucho más enfermos que aquellas personas que le estaban poniendo las manos por causa de esas puertas abiertas. Una persona nunca debe de creerse más bueno que Dios, porque hay gente, no, pero que hay que orarle, que mira cómo está, que mira. Hay gente que hay que preguntarle antes de ponerle la mano, tiene que preguntarle a Dios. Hay gente que te van a llegar y siempre va a haber la oportunidad de que Dios te va a decir, a ese no le ores. Hay gente, Lenín, mira, esto es tremendo, y esto le va a hacer un boom a muchas personas. Hay veces que yo he estado por hacer, por ejemplo, que invitan a uno para una iglesia y Dios te dice, no vayas. Dios te dice, no vayas.
porque resulta que la iglesia está tan contaminada donde te están invitando, que resulta que Dios quiere que no quiere que te contamine. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre estas cosas. Cuando Dios le pone a uno, en una ocasión, una señora viene y dice, y le dice a otra que iban a hacer un negocio, y la persona le empezó a temblar el cuerpo a la que iba a hacer negocio, y resulta que cuando empezó a temblar el cuerpo era el mismo Espíritu Santo que le está diciendo no hagas negocio, no hagas negocio porque te va a ir mal. Resulta que la mujer no hizo negocio, y resulta que cuando no hizo negocio, la casa que iba a cambiar se la llevó el huracán ese que se llamaba El Niño y la Niña en el tiempo del 99, que le dijo en el huracán Brea aquí en Venezuela que hubo una broma, que hubo un desastre. La casa se la llevó, la casa que la señora iba a cambiar, se la llevó el aguacero, porque Dios avisa. Dios te dice, no le ponga la mano a esa persona, no le ponga, porque hay gente que solamente tienes que darle palabra, pero no imposición de manos. Hay gente que se le puede dar imposición de manos y hay otra gente que se le puede dar palabra, pero no a todo el mundo se le puede dar imposición de manos. En el otro espacio voy a hablarle de otros 2 testimonios más, pero ahorita no puedo seguir ahí porque ya se me acabó mi tiempo. Así que sigue tú, Lenín, después sigo yo. Bueno, es algo muy delicado esto, ¿verdad? Porque realmente a veces a la ligera alguien nos pide oración, un familiar, un amigo, un conocido, bendito sea el nombre del Señor. Imprudentemente le imponemos las manos. A mí muchas veces me han dicho la gente, ¿verdad? Que no le interesa la vida espiritual de la gente, si quiere orar por ellos, o por qué cuando ministra desde arriba del altar, por qué no baja al altar y me impone mano, porque hay muchos ministros que como les encanta andar imponiendo mano y tumbando gente a lo contra en las iglesias, esto sea el nombre del Señor. Y yo lo que le comentaba a un hermano, le decía, hermano, ¿qué edifica el tumbar gente al piso? ¿Qué edifica? Tengo 19 años de ministerio y creo que la única vez que me han tumbado el piso cuando casi me arrancan después de los predicadores que vienen. Evidentemente, la unción de Dios no se manifiesta de esa forma. Tenemos que entender, la unción de Dios no necesitamos hacer tanto circo, maroma y teatro, porque dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Amén. Tenemos que entender claramente, amados hermanos, que la unción de Dios, amados hermanos, la unción de Dios necesitamos, no se manifiesta de manera con show ni montajes, bendito sea el nombre del Señor. Por eso hoy en día mucha gente no cree en el Evangelio. ¿Por qué? Porque lamentablemente, amados hermanos, se ha delegado autoridades a cada payaso, a cada marioneta del diablo que hagan y deshagan con la congregación, y que lamentablemente no tengan cuidado del rebaño del Señor, y pastores sinvergüenzas descarados que como esos predicadores emocionalistas les llenan las congregaciones, los invitan. ¿Por qué? Porque son predicadores, como dijo el apóstol Pablo, aleluya, pasó la policía o me vienen por mí, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces es importante entender esto, porque cuando caminamos bajo autoridad delegada del Espíritu Santo, es algo bien importante que debemos comprender. El Espíritu Santo le delega dones, le delega autoridades, el Espíritu Santo se ha encargado, amado hermano, de delegar autoridad a sus discípulos. Jesucristo les dijo, yo les doy autoridad para que echen fuera demonios, para que salgan enfermos, para que resuciten muertos. Pues a veces, amado hermano, la gente quiere ser bajo la autoridad de otro. Por eso la Biblia dice que los exorcistas ambulantes le dijeron al demonio, te conjuramos en el nombre de aquel Jesús que predica Pablo, y los demonios le dijeron, sabemos quién es Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes quieren eso, evidentemente, gloria al Señor, aleluya. Entendían que Ananías, bendito sea el nombre del Señor, le había puesto las manos de Pablo como a la autoridad, bendito sea el nombre del Señor, que le dijo, hermano Saulo, el mismo Jesús que te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista. Pablo no fue ungido por el Espíritu Santo, no fue enviado por Ananías al ministerio. Pablo fue escogido como un servidor de Dios, pero la Biblia nos habla, amados hermanos, como el mismo Espíritu Santo habla y le dice a la iglesia, bendito es el nombre del Señor, aleluya. La palabra es claramente, hermano, porque la Biblia dice claramente que cuando el Espíritu Santo escoge al hombre y a la mujer, no necesita venir alguien y decirle, Dios me dijo, ¿por qué? Porque principalmente es la relación que tiene el hombre, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a ver el llamado que tuvo Pablo y Bernabé, porque yo quiero decirle algo a la gente. Mucha gente dice, es que Pablo recibió el llamado apostólico desde el principio cuando Ananías le puso las manos. No, señores, el apóstol Pablo recibió la vista porque estaba ciego. Le dijo a Ananías,
el mismo Señor Jesús que te apareció en camino a Damasco, me ha enviado a ti para que recobre la vista. De que le puso las manos, vino el Espíritu Santo sobre él, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Pero Pablo comenzó el ministerio, pero Pablo no comenzó como apóstol, bendito sea el nombre del Señor. Vaya conmigo. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice claramente, aleluya, lo que pasaba. Cuando el Espíritu Santo pone la mirada de un hombre y una mujer, no hay diablo que lo pueda confrontar. Y mientras ministraban el Señor y ayunaban, el Espíritu Santo, Hechos capítulo 13, verso 2 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. No fue el concilio, no fue Pedro, no fue Juan. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, estos hombres ministraban en presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, pero ocurrió algo. El Espíritu Santo, conociendo la unción, conociendo el llamado por el cual había sido llamado el apóstol Pablo, dice que dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio el cual yo los he llamado. Entonces, qué hermoso cuando el Espíritu Santo nos aparta, nos saca, bendito sea el nombre del Señor, y nos unge. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos hombres y mujeres que caminen bajo la unción y bajo la dirección del Espíritu Santo, que estén convencidos y convencidas, alabado sea el nombre del Señor, para la obra a la cual fueron llamados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque yo me he topado un montón de predicadores que les digo, Dios es que te llamó. No, pues me parece que soy evangelista, no me parece que soy esto. No tienen una identidad ministerial. Por eso es importante que todo ministro, desde el momento que ha creído en el Señor Jesucristo, diga, yo quiero servirle a Dios. Puede predicar en las calles, puede ser un predicador sin tener un ministerio, puede ser un predicador callejero, pero no tiene ningún ministerio. Y a lo mejor ese hermano, Dios ve el paro, Dios ve el llamado, Dios ve el potencial, alabado sea el nombre del Señor, y dice, apártenme a ese hombre, apártense a esa mujer. ¿Para qué? Para la obra que yo los he llamado. Yo conozco muchos hermanos que están en las iglesias sentados con llamados poderosos, pero el pastor por envidia, porque no tiene un seminario, porque no le dio una credencial a un seminario, el concilio, no lo pueden predicar, que existe. Y veo que hay muchos predicadores, bendito sea el nombre del Señor, con licencias, con renombre, bendito sea el nombre del Señor, sin unción, sin respaldo, sin gloria, y están predicando. ¿Por qué? Porque tienen dinero, porque fueron a un seminario, se prepararon 3, 4, 6 años, y evidentemente, ¿quién los puso en ese lugar? El hombre, el concilio. Lo que necesitamos en esta noche para terminar y dejar que mi hermano se desplace, aleluya, en el nombre de Jesús, porque nos llegó visita, para vamos a ver que los hermanos desplacen en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver esto, amado hermano. La palabra dice claramente que Dios al que llama, capacita, pastor, evangelista, profeta, apóstol, que Dios te ha llamado, ten la seguridad y la garantía que es el Espíritu Santo quien te apartó para ejercer el ministerio. Si no fue el Espíritu Santo, te digo con todo amor y con todo respeto, amado pastor, evangelista, siervo de Dios, apártate de ahí, métete en oración, métete en ayuno y dile, Señor, aquí es lo que me ha llamado. Si no tienes la seguridad de lo que Dios te ha llamado, mejor dile, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué de llamado, Señor. Hay que tener bien firme, amados hermanos, lo que Dios nos ha dado. Yo le digo a la gente, hermanos, porque tú no eres apóstol, tú no eres profeta, yo sé lo que soy. Si tú no crees en mi ministerio, Pablo mismo dijo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Si para otros no lo soy, tengo la gente que respalda, tengo las marcas del ministerio, bendito sea el nombre del Señor. Pues, a mí, porque mucha gente se molesta, mi hermano Robert, se molesta porque le dice a uno, es que yo soy esto, es que tú no eres nadie, ¿no? Para ti no soy nadie, pero si delante de Dios soy su siervo aprobado, que nos importa lo que la gente diga. Amén. Adelante, mi hermano, échale ganas. Si gusta desplazarse, y ahí lo atiendo luego, mi hermano. Listo, listo. Bueno, es importante saber de que la identidad es importante para aquella persona que está imponiendo las manos. Una persona sin identidad no puede estar poniendo las manos. Una persona sin identidad le va a costar avanzar en el ministerio. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de los Hechos 8:17, me dice la palabra de Dios. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando una persona está llena de la presencia de Dios, puede impartir de aquello que tiene. Una persona que tiene unción puede impartir unción, y el mismo Espíritu Santo le pone el buen querer como el hacer de imponerle la mano a aquella persona, no solamente de imponer las manos, sino también le da palabras bíblicas de qué es lo que se le debe decir a aquella persona porque lo necesita. También se abre la revelación
del mundo espiritual a causa de que aquella persona tiene comunión con el Espíritu Santo. Una persona debe tener comunión con el Espíritu Santo. Una persona que ministra en la palabra de Dios, que impone manos, siempre debe tener sus manos limpias en el nombre de Cristo Jesús. Una persona tiene que tener una conciencia limpia cuando va a imponer las manos. Una persona, si no tiene conciencia limpia, le sucede esto. Y le voy a contar este testimonio. Había un joven que por causa de que no es algo bonito de lo que se va a contar, es preferible no decir nombre. Este joven, por ejemplo, recuerdo que él me decía, mira, que quiero ir para la iglesia, me preguntaba infinidades de cosas, pero una persona muy emocionalista. Y esa persona que era muy emocionalista dijo, mira, conseguí la iglesia y voy para allá. Y bueno, como está en otro país, esa persona, él decía que bueno, fui para esta iglesia, me pareció bien, escuché al pastor, buenísimo, quédese ahí, que esa iglesia está bien. Pero mira, pero me invitaron para otra y voy ahí también. Entonces el joven fue para esa iglesia, después fue para otra, después fue para otra y fue para otra. En una de esas me comentó que le habían puesto en las manos y que se sentía un poco diferente, diferente. Y yo le decía, tú no puedes ir para cualquier iglesia y que toda iglesia te estén poniendo las manos, a causa de que si te ponen la mano, cualquiera que te ponga las manos, te va a transferir. Y no todo el mundo está lleno de la unción y del Espíritu Santo, no todo el mundo está lleno de eso. Hay gente que salen después de una tremenda pelea de su casa y van a imponer manos, y así no se va a transferir bendición, lo que se va a transferir es enfermedad, espíritus inmundos. El joven no hizo caso. El joven se fue de iglesia en iglesia y en toda iglesia le ponían las manos. ¿Qué fue lo que pasó? El muchacho se endemonió. Después quería que no, que él quería tener una esposa, que por qué no puedo tener una esposa, y el muchacho se mataba. Y de hecho se tiró varias veces bajo de carros, diciendo que él quería una esposa, que por qué, si yo soy un hombre bueno, que trabajador, yo quiero amar, ¿por qué no me dan amor? Y resulta que tenía un espíritu de despecho. ¿Qué pasó? Que entre tanta imposición de mano, a alguien le pasó un espíritu de despecho, alguien le transfirió un espíritu de despecho, porque en la imposición de manos hay transferencia de espíritu, tanto para el que impone y también al que se deja poner mano. Ahora, estamos hablando de que más que todo, cuando una persona que está imponiendo mano hay transferencia de espíritu hacia él o hacia ella, es porque hay puertas abiertas. Y cuando hay puertas abiertas es porque esa persona ha tenido problemas en su vida, y de esos problemas que ha tenido no lo ha solucionado, o hay rencor o no ha perdonado, y son puertas abiertas. Una persona que habla y predica de esa manera tiene problemas cuando impone manos, porque cuando impone manos hay transferencia de espíritu. Hay personas que han orado por otra persona que tiene cáncer, al que le oraron se le quita el cáncer, y después ellos son los que tienen el cáncer, porque resulta que fue que se transfirió de un lugar a otro. Y resulta que la otra persona, tú la ves que no busca de Dios ni nada de eso, y ¿por qué se le quitó el cáncer? Porque se transfirió el espíritu que causaba el cáncer, se transfirió. Entonces, eso pasa cuando la persona tiene puertas abiertas. Había otra persona que también hacía imposición de manos, pero he escuchado de personas, no voy tampoco a decir aquí de denominaciones, pero había una denominación que hacía una técnica con la mano y hacía, por ejemplo, algo así, y le colocaba así en todo el centro de la mano, y le colocaba los brazos hacia abajo, y hacía una técnica con que la persona se iba yendo para atrás. Eso, varón y hermana que me escucha, eso no es Espíritu Santo. El que está con el Espíritu Santo solamente con poner la mano, con poner la palma nada más, y en ocasiones ni siquiera la pone y ¡pum!, va para el suelo. Ahora bien, es por la unción del Espíritu Santo. Una de las cosas que hay que saber, que la importancia es la perseverancia y la obediencia de lo que te está desenvolviendo en la palabra de Dios. La perseverancia es importante, seguir adelante. Tienes un problema, tienes que saber en el nombre de Cristo Jesús que para que se cierre puerta, perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, perdona a aquel que te ultrajó, que te hizo daño cuando eras pequeña o cuando eras pequeño. Cierra esas puertas, porque si Dios te dio para que impusieras manos, es necesario cerrar las puertas. Ninguna persona puede poner manos si no ha perdonado. Porque si usted no perdona, va a haber una puerta grandota donde los espíritus inmundos se van a meter y van a hacer cosas terribles ahí. Quiero contar otro testimonio, porque esto más que todo va en base al testimonio y también base al libro de primera de Timoteo 5, 22 al 25, más que todo es la referencia de lo que estamos ampliando esta palabra. Había en una ocasión
un poco de jóvenes que no recibían el Espíritu Santo. Yo estaba en una campaña y mientras yo estaba en una campaña había muchos jóvenes con la expectativa de que el Espíritu Santo descendiera. El Espíritu Santo empezó a descender, empezó a bautizar a algunas personas. Yo recuerdo que el día anterior yo me puse muy molesto a causa de que vi un pastor que colocaba las manos y a mí me daba molestia de que la gente no recibía el Espíritu Santo, me daba molestia eso. Y resulta que cuando se lo expliqué a un varón me dijo, bueno, si te da tanta molestia, ¿por qué no lo haces tú? Y después que el varón me dijo, si lo quieres hacer, yo te voy a decir cómo se hace. Y el varón me dijo, eso no se hace simplemente porque tú quieres ponerla. Eso se hace porque primero viene de parte de Dios. Cuando Dios te dice que vas a tener ese ministerio, tú tienes que nutrir ese ministerio a través de la oración. Eso fue lo que me dijo ese varón. Y como yo tenía el ministerio de imposición de manos, yo recuerdo ese día que yo me dije, no, yo al de aquí me pongo a orar hasta el siguiente día para que va a haber el otro día de campaña. Y me puse a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, úngeme, y no me quité de la oración, amanecí orando. Recuerdo que me bañé, me acomodé hasta que se hizo la hora de la campaña. Cuando se hizo la hora de la campaña, comenzó el culto a moverse nuevamente, pum, pum, y los coros, y la alabanza, y alabanza de fuego, y alabanza de bendición. Y cuando hubo esa alabanza y de bendición, cuando yo quise, porque estaba comenzando en el evangelio, y cuando quise ponerle las manos, lo primero es quería ponérselo a la mano a una hermana. El Espíritu Santo me dijo, detente, detente. Y yo le dije, señor, ¿y qué pasó aquí? No, tú le vas a poner las manos a quien yo te diga que le vas a poner las manos. Y Dios me llevó a que le pusiera la mano a 7 hermanos, no hermanas, a 7 hermanos. Hay que recordar que yo estaba comenzando aquí en las cosas de Dios, en todo lo que es el ministerio, estaba comenzando. Y uno debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hoy en día ya la cosa ha cambiado. Ya el Espíritu Santo me permite ponerle las manos a todo el mundo porque el corazón ha cambiado mucho de lo que había ahí, de las vanidades que habían ahí. Hay cosas que hasta que no sean quitadas, hay cosas que Dios te va a permitir que le ponga las manos a unas personas y a otras no, por causa de que hay cosas todavía que tienen que morir dentro de ti. Y solamente cuando mueran es que vas a poder ponerle la mano a todo el mundo y si tiene la unción completa y verdadera para poder ponerle las manos. Recuerdo que al ponerle las manos a esos varones, los 7 varones recibieron el Espíritu Santo. Ahora bien, estamos hablando que para cuando tienes el ministerio de la imposición de manos, usted debe ser una persona de oración. Usted debe ser una persona de oración que se meta en oración, que se meta en el cuarto, que cerrada la puerta del cuarto, ora el Padre que está en secreto y cuando Él te escucha, te llena de su unción, te llena de su poder porque hay palabra, porque hay Espíritu Santo, porque hay fuego de Dios, chica, raba, canda, la masella de Dios, que bendice tu vida por causa de que lo estás buscando, por causa de que estás pidiendo, por causa de que estás gimiendo, que por causa que estás clamando por las almas, porque tienes en tu cabeza, que tienes claro en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu de que es el propósito que Dios puso ahí. Y si es el propósito, hay que pulirlo a través del conocimiento de la Biblia, hay que pulirlo a través del conocimiento de la oración y hay que pulirlo a través del conocimiento de la meditación de la palabra. Todo lo que es meditación de la palabra es pensamiento. Todo lo que es meditación de la palabra es pensamiento en el nombre de Cristo Jesús. Cuando usted tiene un pensamiento que abunda conforme a la palabra de Dios, van a haber prodigios, van a haber bendiciones, van a haber milagros en el nombre de Cristo Jesús, porque hay oración, porque hay lectura, porque hay Espíritu Santo en ti, porque hay una bendición que afirma tu ministerio de parte de Dios. Hay oración, hay lectura, hay meditación. Y esa meditación es de las cosas grandes que va a hacer Dios por medio de tu ministerio, por medio de la unción. Si lo buscas fervientemente, si lo buscas en palabra, si lo buscas en el nombre de Cristo Jesús, Él hará grandes cosas en tu vida, Él hará grandes cosas en el ministerio a causa que lo está buscando en el nombre de Cristo Jesús. Una de las cosas tremendas que pueden haber sobre la imposición de manos es eso, que usted debe de guardarse en el nombre de Cristo Jesús, mantenerse puro, tener cuidado con cosas que sean muertos, cuidado con lo que bota, cuidado con las cosas que se acercan. Hay cosas que son muy peligrosas de manera espiritual. Una persona que tenga cuidado, aquellas personas que se acercan a otros, que saben que hay enfermedades con cosas de sangre, que gente que tiene, por ejemplo, en una ocasión
había una hermana que esa hermana viene y me dice, mano, vamos para tal iglesia que me invitaron a predicar ahí, bueno, vamos, yo te grabo. Entonces yo voy a la iglesia y yo tengo la costumbre de que para cualquier iglesia que yo voy, siempre me pongo a orar mentalmente y no paro la oración hasta que voy y hasta que regreso a mi casa, no paro la oración, porque hay cosas que uno se va a enfrentar. Yo recuerdo que en el camino vi hasta carros encendidos. El diablo estaba molesto por ese día, porque ese día hubieron milagros y hubieron y prodigios. Yo recuerdo cuando entré a esa iglesia, había una pesadez y no había personas. Y esa iglesia tenía una pesadez tan grande. Y yo le decía, esta iglesia huele raro. Y arriba de esta iglesia hay una potestad. Y recuerdo que la persona que iba a predicar, la hermana que iba a predicar, me dijo, ¿lo puedes sentir? Sí, aquí hay una potestad sobre la iglesia. Y yo me mantuve orando y me sentía como un tizón encendido que tenía un manto encima diabólico, porque por causa de eso que estaba en ese lugar. Pero yo no dejé la oración, mantuve la oración y esa hermana me dijo, mire, hermanito, recuerda que tú eres mi escudero, me dice la hermana. Y yo decía, no te preocupes, que cada vez que tú pasas a orar, a predicar, yo no te suelto en oración. Eso es la función de un escudero. Recuerdo que empecé a orar por esa hermana. Y cuando empezamos a orar, esa hermana empezó a predicar. Le impuso el hermano a la pastora de esa iglesia y esa hermana cayó por suelo. Y se endemonió. ¿Y por qué se endemonió? Porque resulta que aquí en Venezuela hay una cuestión que le llaman el clap. Y ahí llegaron a meter una cantidad de pollos y una cantidad de carne dentro de la iglesia antes de comenzar el culto. Y aunque lavaron todo eso, y aunque limpiaron todo eso, y aunque olía a cloro ese lugar donde habían limpiado, eso se había derramado mucha sangre. Y esos animales mueren asfixiados, esos animales mueren de una manera muy decadente y esa energía queda dentro del templo porque la sangre transmite esas cosas. Y recuerdo que la hermana le dijo, tú te has endemoniado por causa de lo que dejaste meter en la casa. Escrito está, mi templo será llamado casa de oración, puerta del cielo, Shika, Rabacanda, Lama, Sella, Lama, Soja. Eso pasa porque la casa de Dios debe ser consagrada solamente a las cosas de Dios. Ahí no debe haber cosas raras, cosas extrañas, solamente debe haber la palabra de Dios que se debe predicar y todo lo que se haga tiene que ser para Dios. La casa de Dios no se puede agarrar para otra cosa, se debe agarrar solamente para lo que Dios dispuso en su corazón para con la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Resulta que esa hermana, después que predicó, esa hermana dijo, está bien, no lo voy a volver a hacer. Le dijo la predicadora, se lo dijo a aquella pastora, se lo dijo a aquella hermana que ejerce ministerio en esa iglesia, se lo dijo. Y de ahí en adelante la cosa fue diferente porque esa mujer estaba literalmente muy enferma, la que dirigía esa iglesia. Y eso pasa ¿por qué? Porque a veces queremos agradarle al mundo y por agradarle al mundo queremos decirle, no, que yo soy cristiano, por eso te voy a agradar porque yo soy cristiano, pero te voy a agradar al mundo. No, todo lo que son cosas del mundo, rechácela en el nombre de Cristo Jesús. No que te voy a dar algo, que te voy a dar algo que te va a ayudar a ti, a tu iglesia. No, la iglesia solamente es para las cosas de Dios, para más nada, solamente para las cosas de Dios en el nombre de Cristo Jesús. En una ocasión también había un varón que quería agradarle a ciertas cosas del mundo aquí en lo que es referente a la política y el hombre empezó a predicar que el imperio. Recuerdo yo que yo estaba en esa iglesia, en ese lugar y le dije, varón, pare la predicación y bájese del púlpito. Varón, pare la predicación y bájese del púlpito, pero porque el lugar de la predicación no se debe predicar política. El altar solamente es para predicar a Cristo Jesús, para hablar de sus grandes maravillas, solamente para hablar de él en el nombre de Cristo Jesús. No permita que el mundo entre en la iglesia, no permite que el mundo entre en la iglesia, porque se dañará. La Biblia dice, el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Así que no ponga nada del mundo en la iglesia. Consérvate puro, así como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Consérvate puro en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero hacer una oración para ya despedir este mensaje que hemos dado los dos, mi hermano Lenín y mi persona, en el nombre de Cristo Jesús, para que sea edificativo para todo aquel que quiera imponer mano, que tenga cuidado de cómo está su vida y que tenga cuidado cómo está la vida de la otra persona, a quién le va a imponer las manos, porque si tiene puertas abiertas, usted no puede imponer manos porque va a haber transferencia de espíritu y el enfermo va a resultar usted
y no la otra persona. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Cierre puertas en el nombre de Cristo Jesús. Conságrese en la oración en el nombre de Cristo Jesús. Lea palabra de Dios. No le imponga la mano a todo el mundo. Siempre pida dirección de parte de Dios, porque Dios es el que te dice a quién le vas a imponer mano, aún con toda la oración que tú puedas tener. Siempre pide dirección de Dios. Hay gente que no se le debe poner la mano, pero hay gente que solamente se le debe dar palabra porque es dirección de Dios, pero no a todo el mundo se le debe de imponer las manos. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, Padre Eterno, Rey de Gloria, delante de tu presencia te doy gracias, Padre Santo, Padre Eterno de la Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por poder haber explicado con mi hermano Lenín, haber explicado esta porción de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, basado en ministerios, Padre Santo, basado, Señor de los cielos, tu palabra, Padre Santo, y basado en testimonio en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Tú eres el león de la tribu de Judá, Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios de los cielos. Tú eres celoso con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Seas tú obrando en el nombre de Cristo Jesús, desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Y de Caracas, Venezuela, para este canal en el nombre de Cristo Jesús, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Así que sígueme en YouTube como evangelista Rafael Antonio Caro Sarabia y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que amén, amén y muchas bendiciones.